¿En qué punto estabas antes de ingresar a Método Misión de Vida? Listo, estaba en una quiebra económica con mi negocio, lo cual ya representa un punto muy bajo. Hey, Dios, pon las personas correctas en el camino y entonces es como que Él se encarga de unir todo. Y pues la vida se encarga de mostrártelo a las buenas o a las malas, como me tocó a mí. Todo esto está intencionado con Dios. Porque hay una persona aquí enfrente que cree tanto en mí, yo no estoy creyendo en mí. ¿Cómo era ese punto de poder vivir de ese propósito que no podías hacerlo? De, por ejemplo, que un contenido no fuera a partir de cuántas views yo quiero generar, sino cuántos corazones yo quiero impactar, ahí empezó a cambiarlo todo. Si esto se tiene que dar, pues pucha, aquí voy a estar. Hey, hola, hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones, Dios los bendice. Bueno, hoy estamos por acá con Andrea Naranjo, que literalmente pasó de estar en el punto más oscuro de su vida, estar en una quiebra, a pasar a facturar $17,000 con su programa de transformación. Ay, André, me encanta tenerte por acá, de verdad que gracias. Y bueno, André, preséntate, quién eres, a qué te dedicas y qué edad tienes. Bueno, antes de eso, gracias Alejosa, para mí estar aquí es una bendición, es un milagro, verdaderamente es un milagro, porque ya a medida que escuchen la información van a entender un poquito de toda la transformación que se vivió acá, pero estoy muy agradecida de estar por acá en esta conversación. Y bueno, pues nada, ¿yo quién soy? Soy Andrea Naranjo, soy mentora de transformación, también soy podcaster y pues creadora de contenido. Soy una persona que verdaderamente le cambió la vida y rige todo lo que hace a partir de una base espiritual, que fue lo que aprendí contigo. Entonces, verdaderamente nada, yo vivo despierta en mis sueños, es una manera en la cual me encanta explicar un poquito lo que yo vivo. Y nada, muy feliz de estar por acá para contarles todo este chisme que está tan bueno. Ay, no, de verdad, la información de hoy no me van a creer. Tomen asiento y se pongan incómodos. Bueno, André, primero, cuéntales a las personas en qué punto estabas antes de ingresar a Método Misión de Vida. Bueno, ahí está el tema. Yo estaba en el punto más bajo que yo había podido conocer en todos los ámbitos, Alejo. Eso no era simplemente como, ay, listo, estaba en una quiebra económica con mi negocio, lo cual ya representa un punto muy bajo, pero yo estaba desconectada de todo. Yo no tenía ni idea entonces quién era, porque lastimosamente había tenido como un sentimiento de identificarme completamente con mis logros y lo que yo tenía. Entonces, en el momento en el cual se cae mi negocio, yo siento que también me caigo yo. Entonces, como, ¿quién es Andrea? ¿Qué quedó acá? Si yo ya no sirvo para esto, entonces yo no sirvo. Entonces, estaba en un episodio depresivo en el cual a mí se me cambió como todo el sentido. Y estaba en una posición demasiado linda porque cuando tú sientes que ya lo pierdes todo, pues entonces entras como en una frecuencia de rendición. Era algo que yo nunca había experimentado antes. Y contigo también aprendí lo poderoso que es eso, porque no es resignación. Eso es muy distinto. La resignación es decir, ah, bueno, ya me jodí y de aquí no salgo, esto no es un hueco, hijo de madre. Entonces, ¿qué? La rendición es decir, yo no puedo más. Yo no puedo más, por favor, alguien recíbame, algo sosténgame, alguien muéstreme, porque ya vi que por el camino en el que yo iba, no iba para ningún lado. Entonces, antes de entrar a Método Misión de Vida, lo puedo describir yo como una noche oscura del alma, que es cuando verdaderamente se te caen todas esas concepciones y te das cuenta que esas creencias con las que manejabas tu vida estaban antes hiriéndote que construyéndote. Para mí era una dinámica muy destructiva y antes de estar ahí yo estaba en ese punto de, por favor, explíquenme, por favor, si hay algo más allá de lo que yo considero que soy, hasta donde yo llego, esa energía mayor, esa persona que muchas veces le dicen Dios, o el amor, o el universo, lo que sea, por favor, guíenme, porque yo ya no sé qué más hacer, no sé qué rumbo coger, y estaba en ese punto de mi vida. Como estaba tan mal que por primera vez tuve apertura de recibir lo que fuera, y ya no quería controlar más. Amén. Bueno, genial. Entonces, bueno, ya conocemos el punto inicial, pero dentro de... Tú ya tenías el podcast, ¿sí o qué? Cuenta un poquito de eso, o sea, literalmente tenías el podcast, tenías tu comunidad, ya impactabas porque ya servías, porque ya entregabas. Parte de esa quiebra fue por ese lado, pero era como falta de esa estructura, o sea, ¿cuál era como esas... sí, como esas preocupaciones que intentaba resolver, cómo era ese punto de poder vivir de ese propósito que no podías hacerlo, o sea... Me encanta. Ese punto. Me encanta esa pregunta porque, claro, hay que dar un poquito más de contexto antes de la quiebra que había y cómo así que había un negocio y entonces qué estaba pasando por allá detrás. Yo llevaba ya aproximadamente 2 añitos y medio construyendo una comunidad de bienestar que se llama Inestables. Imagínense la palabra tan poderosa que es muy conflictiva, pero a mí me encanta porque es a partir de esos momentos de inestabilidad donde tú logras evolucionar, como me pasó a mí. Ya vamos a ver qué pasó después de esto. Entonces yo llevaba en una lucha, fuerza, remando en una autoexigencia, en burnout, intentando sacar eso adelante porque
por medio de los podcasts. Simplemente frente a eso era un poquito complejo monetizar aquí en Colombia porque hay un montón de legislaciones pues o de obstáculos por ahí. Entonces a mí me tocaba partirme pues, o sea, 200 horas para conseguir un cliente, un patrocinio, cositas así. Entonces llevaba yo ya muy cansada, pero a mí lo que me movilizaba era ese por qué, eso que yo quería hacer y era, yo quiero impactar. Yo quiero generar un espacio seguro en las personas, yo quiero verdaderamente como sentir que yo vine aquí al mundo a hacerle un lugar mejor, pero la manera en la cual yo lo estaba construyendo no funcionaba, no fluía, era todo supremamente complicado y aparte no simplemente como la estrategia que yo generaba, sino el lugar desde donde yo hacía todo. Era demasiado control, demasiada perfección, que eso sí va a ser un tema muy grande en lo que vamos a abordar acá. Pero era una época en la cual yo sentía que sí tenía un propósito muy grande y era lo que me movilizaba a hacer, pero no sentía que avanzaba. Y para mí todas esas metas de, por ejemplo, poder descansar, algún día poder decir, tengo la tranquilidad de manejar mi tiempo, de decir, wow, mira lo que construí, ya puedo tranquilizarme, yo veía eso lejos. O sea, yo era como, me faltan 5 años en esta paridera, o sea, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Y ahí fue donde claramente manejar tu vida desde ese lugar es insostenible y pues la vida se encarga de mostrártelo a las buenas o a las malas como me tocó a mí, que era ya chocarme 100% con eso. Y terminé entonces con un montón de audiencia, claro, una comunidad que lleva construyendo durante 2 años y medio, pero sin poderles entregar un lugar estable, un lugar donde sí pudiéramos materializar todos esos sueños que yo tenía para hacer con ellos, para entregar. Y ahí sí tocó frenar, porque faltaba toda esa estructura que tú mencionas. Bueno, me encanta. Gracias por compartirlo. Ahora, ¿cómo llegaste a mí? ¿Cómo nos conocimos? Esa es una muy buena historia. A ver, entonces estoy yo en ese... Por favor, sosténganme. O sea, guíenme y todo eso. Y a mí, voy a comentar esto porque es muy importante, llegó un libro a mi vida, que es mi libro favorito y se lo recomiendo 100%, y es Conversaciones con Dios. En Conversaciones con Dios yo adquiero una filosofía y un dato muy importante, y esto va a tener mucho que ver con el primer encuentro con Alejo, y es que Dios, el amor, o eso más grande que tú, se comunica contigo por medio del sentir. Eso es lo primero que utiliza, lo primero. Y yo juraba que era algo más externo, como con la palabra o algún mensaje por allá. Era como, no, es ese sentimiento, esa cosa que a ti te da en el pecho que te dice como, sí, sí es ahí. O cuando tú piensas en tus sueños y sientes como una cosita aquí, ahí está Diosito. Entonces yo listo, tenía esa información. Y yo fui preguntando, como muchas veces en meditaciones o al mundo, al universo, al cielo, como yo qué debía hacer con eso. Pues con todo, yo como me volví a levantar, yo donde necesitaba estar porque ya no quería controlar eso. Entonces era como, muéstreme. Y en esas yo monté un video contando la crisis que yo había vivido, toda esa depresión, toda la quiebra, que no sabía qué hacer, pero que simplemente quería compartirlo por si alguien se estaba sintiendo igualito como en ese momento. Y ahí aparece un mensaje de este señor, de Alejo, y yo, ve, tan raro, un mensaje súper lindo. Frente a eso, como noto que tienes como un mensaje por dar, noto que tienes algo por decir, pero veo que falta más, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde sí podemos entregar todo ese propósito tan lindo? Y empieza a hacerme un montón de preguntas y yo cada vez me sentía más escuchada frente a lo que verdaderamente yo necesitaba en esa guía, en dónde debo estar, qué es lo que debo estar haciendo verdaderamente. Ya no quiero luchar, o sea, simplemente hablar en el camino. Y tuvimos una llamada muy especial, la cual yo entré pensando que era una cosa súper distinta. Yo dije, voy a conversar con él, y salí en método Misión de Vida. Pero lo más lindo fue que en ese momento en el que estaba con Alejo y estaban un montón de miedos que más adelante les contaremos, tú me hiciste una pregunta muy importante, Alejo, y fue como, André, más allá de qué estás pensando, ¿tú cómo te sientes? Y yo tenía ese corazón así, o sea, a mí yo sentía esa cosa en el pecho que me decía, güey, pucha, es aquí, es aquí, es aquí. Todas esas oraciones respondidas las tienes aquí, todas esas preguntas las respondes aquí. Mientras que tú me explicabas cada vez más el programa, yo veía más claridad. Y yo dije, ¿y qué pasa si yo le hago caso a eso? Y es a lo que yo estoy sintiendo, no a lo que me dicen mis miedos, no a lo que me dice, pero esto, pero lo otro, sino si yo ya entendí que ese plan divino se comunica conmigo por medio del sentir, pues bueno, y si le hago caso a eso. Y ahí terminé yo acá, simplemente haciéndole caso a la intuición 100%. Entonces así que empezó esto. Así nos conocimos. Así Genial. nos conocimos. Literalmente de Dios, porque es muy lindo, porque tú te estabas pidiendo esa guía y hay algo que nosotros ya les contaremos en el God Morning. Siempre ponemos esa intención, ese propósito, y es como que, hey, Dios, pon las personas correctas en el camino, y entonces es como que Él se encarga de unir todo. Me encanta. Ahora,
¿cuáles eran esos miedos que te impedían entrar a Método Misión de Vida? O sea, ¿por qué dudabas en entrar? Me encanta porque todos, porque antes de dar un paso a la grandeza, el peaje son los miedos. Entonces, si yo no hubiera tenido miedo, yo creo que entonces verdaderamente no hubiera sido mi lugar, porque así es como se siente cuando tú entras a lo desconocido, que es ese lugar, pues como esa versión tuya que ya tiene todos esos sueños, todas esas oraciones respondidas. Entonces empieza este hombre a mostrarme todo y yo, ¿y con qué plata? Y yo acabo de salir de una depresión y donde yo entonces no puedo con esto y me devuelva como toda esa vieja identidad, todos esos sentimientos, y donde no funcione, y donde sea otra vez algo súper luchado, por lo cual yo me parta entonces 3 meses y tampoco obtenga resultados. Todas las experiencias que yo había vivido desde mi vieja identidad, que tenían un montón de limitaciones, de creencias así como súper arraigadas, algo que tenía que ser muy forzado, empezaron a aparecer. Y todo el discurso de Aleja era todo lo diferente. O sea, él me mostraba todos mis sueños, pero por medio de otras cosas. Y yo era como, pero sí me va a tocar a mí. O sea, pero eso sí es para mí. O eso simple será a los afortunados como Alejo que logran vivir desde ahí. Entonces, era como el miedo a, yo cómo sostengo esto. El miedo a, yo cómo me siento lo suficientemente capaz de que todo lo que él me está diciendo sí me puede pasar. Y lo otro, el miedo a, y los recursos. Y si yo vengo de una quiebra, entonces ¿cómo voy a poner a invertir o cómo me lo consigo? Algo que verdaderamente para mí representó como irme al fondo, no tener todo eso. Entonces es como, ya las decisiones frente a eso no las piensa 2 veces. Entonces aparecieron todos esos miedos y lo mismo era como, pero yo porque estoy sintiendo que esto sí lo merezco. Y yo dije, bueno, el plan divino, si esto se tiene que dar, pues pucha, aquí voy a estar a costa de todo. Yo mis miedos, pues yo ya no puedo perder nada más. O sea, yo estoy en un punto en el que verdaderamente yo creo que estaba siendo más difícil seguir con la vida que yo tenía, arriesgarme a crear una distinta. Y muchas veces nosotros no entendemos esa incomodidad. Pensamos como, ay no, es que yo tengo que esperar a que las cosas cambien para que yo cambie. Entonces, cuando tenga dinero empieza a ahorrar. No, ahorra para tener dinero. Cuando tenga comunidad, creo contenido. No, crea contenido para tener comunidad. Entonces yo como que estaba ya demasiado mamada. Y yo creo que uno tiene que estar en un punto en el que está mamado de seguir viviendo una vida que no le corresponde, de sentir esa insatisfacción de un potencial como dormido y decir como, pues me toca arriesgarme, porque es que y entonces voy a ser espectadora de mis sueños toda la vida. No hay chance, no voy con eso. Entonces, ese lado. Y lo otro era la confianza. Y es como, bueno, pues yo la plata no la tengo, pero si yo tengo que estar acá, yo al menos voy a hacer el intento y ponerme en la disposición de conseguirla tal cual. Pues de preguntar, porque eso eran muchas cosas. Yo ahí mismo me iba a decir, no, sin ni siquiera optar por las posibilidades. Y yo les voy a contar la verdad y a mí no me da pena. Y yo llamé a mi mamá. Yo llamé a mi mamá con toda la vergüenza del mundo y la cara ya diciéndole, ay mami, yo no sé qué más voy a hacer, pero yo siento que yo aquí lo puedo lograr. O sea, de verdad, yo siento. Y no fue una conversación racional, era pura sentimiento y pura intuición. Y mi mamá, que siempre me había dicho que, o mis papás, ambos, no me pagaban nada o no me ayudaban con nada que no fuera como un título universitario. Esto tiene mucho que ver con lo de los miedos. Un título universitario, un certificado o algo así, no me prestaban nada. Y llego yo a decirles que esto era para una mentoría de algo que yo sentía que me iba a ayudar. Y mamá, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con esta niña? Pero me vio tan certera y obviamente yo llevaba una época tan apagada que eso fue la única vez, yo creo que ella me volvió a escuchar con una sonrisa, con esperanza. Ella dijo, ay, hija, hágale, pues yo se lo presto. Y yo dije, ya. O sea, ¿cómo es posible que durante por ahí 2 años me hayan dicho que no y justo en el momento en el que yo siento que algo sí es para mí, me dicen que sí? Yo tengo que estar aquí, yo no lo voy a dudar, yo me voy a seguir dejando guiar. Y efectivamente ahí terminé yo. Y pues hoy, con la introducción que diste, ya estoy muy orgullosa de poder decir que hoy le puedo devolver eso y más a mis papás, porque fue una inversión, no fue depositar eso y ya. Y aparte de eso, el dinero no era lo que se estaba representando ahí, era simplemente el medio por el cual yo siento que estaba recibiendo todo lo que sí estaba preparado para mí, todo lo que se había guardado y lo que yo misma me estaba negando, porque por seguir creyendo en mis miedos y no en mis sueños. Entonces, esos eran mis miedos y ahí terminé yo tomando esa decisión y bueno, el resto se pone mejor. Bueno, André, entonces me encanta porque me acuerdo muy bien de esa llamada, me acuerdo Dios muy mío. bien de lo que estaba sintiendo y obviamente fue como ese acompañamiento de, bueno, vamos a hacerlo juntos, oye, André, vamos a hacerlo juntos. Entonces ahí va la pregunta, es como, ¿cómo superaste esos miedos? ¿Cómo superaste esas dudas? ¿Y qué realmente fue como ese impulso de decir, voy a trabajar con ellos, vamos a hacerlo de la mano? O sea, ¿qué te incentivó como a decir, voy a invertir realmente aquí, voy a trabajar en este Como método? que es aquí. Ajá. Bueno, hay algo demasiado lindo que yo entendí ya después en las formaciones, pero que fue hermoso recibir como la teoría después, pero primero haberla vivido, haber sido como quien recibió eso.
Y es que algo que aprendí de Alejo es que quien verdaderamente está conectado a servir desde su propósito no lo hace desde el apego a un resultado, ¿cierto? Es que yo te necesito en mi programa. Yo nunca sentí eso. Era más mi necesidad de decir, yo creo que este lugar me está abriendo las puertas a mí. Y no, me quieren aquí. Obviamente, siempre uno quiere como instaurar ese servicio, pero era como un lugar desde el desapego de verdaderamente yo quiero ayudarte, pero si tú estás en la disposición de que eso suceda, aquí está esto, si tú sientes que es para ti, pues dale el sí. Pero entonces primero fue eso, como que no me sentí en ningún momento presionada o era como te necesitan acá, no, yo sentí más que yo quería estar ahí y que era un lugar que me iba a recibir con los brazos abiertos y a entregarme todo ese amor, pues de por medio de lo que se había construido. Entonces eso primero, como el sentimiento de sí, yo siento que todo eso que le estoy pidiendo a Dios es lo que yo percibo, más que en información, más que en estructura, más que en promesa, no, es como en emoción, en sensación, en energía. Entonces eso por un lado. Y ya todos los otros miedos, fue más como entender que tú llegabas hasta un punto, Alejo, como mentor y yo tenía que llegar hasta otro punto como alumna. Es como tú no podías hacer todo el trabajo por mí. Y yo ya estaba tan cansada de que yo no hiciera el trabajo que ya estaba comprometida, y esa era una palabra o una pregunta que me hiciste muy fuerte en la llamada, y es como, ¿qué tan comprometida estás para que esto suceda? Y fue, pucha, si yo digo el 100%, entonces es el 100%, porque si tú ya me estás diciendo que de tu parte va al 100%, entonces si yo pongo el 100%, fue, pucha, ¿qué hacemos con un 200% aquí? Miran lo que terminó eso. Entonces es más como entender y ponerse en la disposición de escuchar, de también ver, porque yo soy la fiel creyente que uno le pide un montón de cosas a Dios y Dios se las pone aquí enfrente y uno por miedo no las toma. Y uno por miedo no cree, o uno por sus concepciones empieza a juzgar y como a desconfiar. Pero es como, yo ya había vivido una vida así durante mucho tiempo, a mí ya me quedaba arriesgarme a vivir la vida desde la fe. Luego me estaba pintando unas metas que yo escuchaba, y para mi concepción, que estaba muy chiquita, frente al éxito del trabajo o a esa abundancia, yo decía, yo no entiendo cómo vamos a lograr esto, pero era también ser espejo en eso. Y yo decía, ¿por qué hay una persona aquí enfrente que cree tanto en mí? Yo no estoy creyendo en mí. Porque hay una persona que con simplemente un contenido pudo sentir, aquí podemos crear algo grande, y yo, siendo la creadora de eso, no lo veía. Entonces, como, ¿qué tal si yo por un momento me arriesgo a construir mis sueños desde el lugar que se me fueron dados, y es desde el amor, no es desde el miedo? Porque algo que también aprendí aquí y en otro entorno, pues, y en otras revelaciones, es que uno a veces es muy egoísta al pensar que los sueños que uno elige los sueños, porque los sueños lo eligen a uno. Entonces ya no es la pregunta de ay, yo debería creer en esto, es como, ¿yo cómo hago para creer esto que a mí ya me fue dado? ¿Yo cómo logro entender que es que esta pasión no es un capricho y ya, es verdaderamente mi misión? Y yo vi en ese lugar como eso, es como, André, no es un capricho, André, no es simplemente una ambición, es verdaderamente esa cosa que tú sientes aquí adentro que deberías estar haciendo. Entonces, obvio, se vive desde la frustración, pero ¿qué tal si le damos la oportunidad a eso? Entonces, para mí era ya estar completamente como cansada de creerle a mis miedos, y yo dije, no pierdo nada arriesgándome a creer en el amor y en mis sueños. Y yo vi eso en ese lugar y yo dije, ya, aquí va a ser. Y obviamente la intuición, para mí eso sí fue clave para tomar esa decisión, porque pues miedos todos, pero sentimientos también todos. Y yo dije, no, yo voy a apostar en esto. Yo toda la vida creyendo en lo otro, y miren hasta dónde me llevó, a una depresión. Entonces voy a seguir ahí, o voy a tomar la decisión de apostarle a algo distinto. Hay una frase que dice una mentora que yo admiro mucho, y es, arriesga lo conocido por la oportunidad de lo extraordinario. Y eso fue lo que yo hice ahí. Pues, conocido mío, siga trabajando sola, no se deje ayudar, controle todo, piense en que tiene que forzar todo. Y yo arriesgué todo eso por la oportunidad de lo extraordinario. ¿Qué era lo extraordinario? Lo que tú me estabas contando, que se lograba acá. Y vea, ¿qué pasó? Entonces es más como tomar ese salto de fe. Para mí es eso, es ese salto de fe. Amén. 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 Eso la ver desde la fe y no desde el control. Por favor, amén. Demasiado lindo, parce. O sea, literal, es el reflejo de que de verdad todo esto está intencionado con Dios. O sea, definitivamente, y todo viene desde ahí, es el primer pilar. Y desde ese pilar es inevitable. Es una palabra que utilizamos mucho. Ay, sí, a mí eso me generaba tanta incomodidad, Alejo. Él decía inevitable, y yo, pero ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo así que inevitable, marica? No puede ser verdad. Y hoy entiendo, sí es inevitable. Sí, es inevitable. Inevitable. Si uno hace, pues es como si haces ¿sabes? Si haces esto desde el amor, te llega todas las recompensas de eso, te llegan todos los frutos de eso, porque vives y calibras en eso. Entonces, no, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, André, y ahora, ¿cuáles fueron esos resultados pragmáticos que lograste con el método? Pragmáticos hablando de tu comunidad, de facturación, de todo lo pragmático. Todo.
Pues pucha, todo creció mi comunidad. Y esto fue algo muy lindo porque aquí, antes de, que esto es muy importante y lo valoro mucho, antes de salir a accionar, lo primero que se trabaja acá es la identidad. Y a mí me dio demasiada risa y yo me reía con Dios y yo decía, wow, porque yo empecé, por ejemplo, a hacer entre comillas lo mismo, a crear contenido, yo ya creaba contenido, a ir a mostrar eso, yo ya alguna vez lancé un evento y no se vendió, entonces estaba saliendo a vender, pero yo no lo estaba haciendo desde la misma intención. Yo no lo estaba haciendo desde el mismo lugar. Entonces, el día que yo aprendí a poner la intención de, por ejemplo, que un contenido no fuera a partir de cuántas views yo quiero generar, sino cuántos corazones yo quiero impactar, ahí empezó a cambiarlo todo. Y la expectativa y desmantelar la perfección, que era algo que regía mucho mi vida. Entonces, yo le decía como a Alejo, y yo, ay, Alejo, pero es que la cámara, yo no la tengo. Y él me decía, ¿y tú para qué cámara? ¿Y quién te dijo que la necesitas? Para enviar un mensaje que le puede cambiar la vida a alguien, porque eso no lo puede hacer uno desde el celular, desde ese lugar. Entonces yo empecé a quitarme todas esas limitaciones y yo dije, pucha, pues con lo que tengas, si es con las uñas, pero vamos pues, desde esa intención. Los contenidos se viralizaban, o sea, una cosa miedosa. Empezamos a hacer, por ejemplo, los grupos de lanzamiento y eso crecíamos de a 100 personas por día. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo estoy, por ejemplo, metiéndole menos edición a esto? Si le estoy metiendo menos tiempo, yo estoy trabajando menos de lo que hacía antes y mira estos resultados y toda la gente que estamos jalando y que estamos como impactando, pero es que ahí es donde uno dice, nunca va a ser el que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo. Y yo estaba cambiando completamente esa intención. Entonces, un crecimiento en la comunidad hermosa. A manera mía, como la capacidad de quitarme las barreras, de empezar a hablar de temas que a mí sí me estaban apasionando y me estaban generando. Por ejemplo, empezar a crear contenido sobre Dios, que yo nunca lo había hecho. Y es muy charro porque en mi podcast, para que vean el cambio, hay un episodio por ahí hace 2 años donde se hablaba de espiritualidad y yo misma decía que yo no me sentía conectada a nada. Entonces, los milagros tampoco conocen el tiempo. Y para mí fue como empezar a creer en que mi voz tenía como la oportunidad de ser escuchada y que yo no tenía que dudar si ese mensaje le iba a gustar a todo el mundo, porque nunca le va a gustar a todo el mundo, pero era como me iba a gustar a mí, o le iba a gustar a Dios, le iba a gustar al plan que yo siento que debería efectuar. Entonces, eso por un lado. Obviamente, pues ser verdaderamente la primera vez que se lanzaba mi programa y no había ningún otro caso de éxito más que simplemente mi ejemplo y mi vida y lo que yo había vivido, y tener la oportunidad y el privilegio de cerrarlo y decirle a gente, ni siquiera te puedo atender porque ya no tengo cupos. Algo que nunca antes yo había hecho, algo que no tenía nada más que simplemente percibir y confiar. Alguien o las personas que entraron no tenían nada más que mi historia desde esa parte como vulnerable y también se pudieron ver en eso. Entonces es como hace 3 meses yo estaba intentando lanzar un evento para no quebrarme, no vendí nada y 3 meses después estaba lanzando un programa que simplemente contenía mi historia, mi transformación y no había de nada más que pegarse que de eso, de lo que estaban viendo, y que yo hiciera sold out y me tocara decirle a la gente, en 3 meses nos vemos, para mí eso era una locura. O sea, yo no podía entenderlo, para mí era como inconcebible y a la vez era lo más certero. Yo era como, obvio iba a pasar esto, era inevitable, pero es muy loco. Entonces, frente a eso, pues como el boom, lo impresionante que fue, y también saber que para la audiencia que yo tenía, por más de que la estuviera construyendo, no era tanta para los resultados que generamos. O sea, hay como unas fórmulas y todo de, bueno, si tú tienes tanta audiencia, entonces es probable que te compren estos, y nada de esas fórmulas funcionaron acá, porque las superamos todas. Entonces es como que es más importante verdaderamente lo que sales a hacer y la estrategia o la energía que le pones a eso, y desde dónde lo haces y con qué confianza y aliándose con quién. Porque es que yo decía, si yo ya me alié con el cielo, pues yo cómo voy a dudar de que a mí me va a faltar algo para llevar esto a cabo. Y pues ya sí se viene lo lindo, y es que como así que una niña que estaba quebrada hace 4 meses, después llega a decir que facturó $17,000. Eso es algo que inconcebible para todos, inconcebible en mi casa, inconcebible yo viendo el computador. Yo decía, ¿qué es esta vaina? Pues y yo que me tuve que partir meses, por ejemplo, para generar, ¿cuánto es esto en dólares? $100 para que un patrocinador entrara al podcast, a lo que yo tenía, y simplemente por hacer las cosas desde un lugar que sí se sentía bien, coherente y como con la misión que yo tenía, que aquí fue donde le dimos claridad, pues vean los resultados. Pero eso simplemente es reflejo desde donde se construyó todo eso. Nunca fue la estrategia tal cual, sino la intención que había detrás. Amén. Y ya.
Totalmente, me encanta. Ay, Alejo, y No, me me faltó encanta. otra cosa. Ah, ¿qué? Se creció el equipo, Ah, sí. que eso me parece también demasiado lindo. ¿Cómo es que entonces yo antes estaba súper quebrada y no le podía pagar a nadie y hoy somos 5 personas? Que para mí eso es un boleo. Fue pucha porque es un boleo. O sea, y yo, ¿cómo es posible que yo con todo este amor también pueda seguir dando amor? No simplemente recibiendo, sino dando y expandiendo. Ujú. Entonces ese es otro resultado así pues como para ponerle numerito Qué ahí chimba, me a la encanta. cosa. Me encanta, me encanta, me encanta. No, yo siento que, o sea, lo dijiste todo porque siento que en esta respuesta como que uniste lo real, o sea, lo real. Fuiste a lo pragmático, pero fuiste a la parte igualmente espiritual, que fue la parte interna, igual. Si quieres profundizar aún más en la parte espiritual, Ah, no, pero avísenme porque yo ahí me riego. en, en resultados espirituales que también obtuviste aquí dentro del método, ¿cuáles serían esos resultados internos? Alejo todos, 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 todos. Y hay algo que, por ejemplo, yo hoy enseño con toda como la autoridad y coherencia porque es algo que vivo y es que yo entendí que uno no tiene que elegir. Uno muchas veces piensa que uno tiene que estar entonces bien en el trabajo y entonces mal con la pareja, porque entonces no va a tener tiempo para ambas cosas. O entonces puedo estar bien con el dinero, pero mal en la casa, porque entonces tengo que estar todo el tiempo generándolo. Y para mí el cambio espiritual fue ver que yo podía elegir vivir desde el amor y la grandeza todas las áreas de mi vida y que yo no tenía que elegir. No tenía que elegir ni tenía que renunciar a ciertas cosas, pues como a ciertos sueños, yo podía tenerlo todo. Entonces, yo juré que me estaba metiendo en un programa de marca personal, qué pena, yo me metí a mi despertar espiritual, hijo de madre, porque para mí era como entender, cómo soltar el control en lo listo, en lo profesional y en los resultados. Entonces yo empecé a soltar el control en cómo yo quería que se vieran mis relaciones y que me amaran a mí, o cómo quería que se viera, no sé, mi manera de vivir la vida, de estar ahí, de mi estilo de vida. Entonces fueron como empezar a entender, ver que yo empecé a sentirme como tan chiquitita, pero no en el sentido de que no me sentía capaz, sino que yo no tenía que controlar, yo no tenía que forzar, yo no tenía que estar ahí como supremamente apegada y aferrada a algo que había creado en mi mente para saber que la vez que yo solté eso, me di cuenta de los planes tan grandes que me estaban esperando y que los planes de Dios siempre iban a ser mejores que los míos. Entonces, a mí me empezó a cambiar toda la vida y ya, sí centrándome pues como en lo laboral, es un lugar demasiado lindo en el cual yo ya creo, por ejemplo, desde las oportunidades y no desde las limitaciones. Entonces ya mi equipo llega con un problema, no, con un problema no, con una idea y yo, la Andrea de hace 5 meses les hubiera dicho, no, ¿y con qué plata? No, y niños, esto está muy grande y no, ¿y quién lo va a escuchar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y yo ya digo como, sí, va. O sea, yo no sé niños, pero si esto tiene que pasar, a nosotros nos va a llegar todo para hacerlo. Empecé a instaurar diferentes filosofías que yo me muero de la risa porque se vuelve ley en la vida. Entonces, por ejemplo, como para mí siempre hay, lo mismo, yo no tengo que renunciar. Entonces, para mí siempre hay, yo a donde llego hay un parqueadero y está enfrente del lugar de donde yo lo necesito y yo, gracias a Dios, es que para mí siempre hay. ¿Por qué? Porque soy una embajadora de la grandeza y eso fue lo que yo entendí, que yo aquí no estoy viviendo un lugar como desde la avaricia o desde la ambición, no, yo estoy simplemente decidiendo ser ejemplo de todo lo bueno, de todo lo que nos sostiene, de todo el amor. Y es inevitable que si alguien elija como hacerle honra o hacerle honor a ese puesto, pues su vida no empieza a reflejar eso. Entonces para mí siempre hay una nueva persona, para mí siempre hay otra cosa por crear, para mí siempre hay un lugar en el cual aprender, para mí siempre hay un lugar en el cual yo pueda ver el amor, porque eso es simplemente una decisión. O por ejemplo, para mí, como para mí siempre hay, y para ti también, eso hay veces no va a ser en otro lugar, en el mismo lugar. Entonces yo hay veces me comparaba demasiado y yo decía, por ejemplo, pero ¿por qué este podcast sí le va bien y el mío no? Si estamos haciendo lo mismo. Y yo ya entendí que es que yo no tengo que competir, yo tengo que cooperar. ¿Con qué? Con mi plan divino. Yo no tengo que estar pendiente de nadie más. Entonces eso me ha cambiado la vida completamente porque son filosofías que yo puedo llevar a cualquier área de mi vida. O por ejemplo esta, que es la vida siempre está a mi favor, es algo que a mí me ayuda a instaurar demasiado esa confianza en Dios. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo aún así, desde todo ese desapego, empiezo a construir, empiezo a crear, a planear, y las cosas no salen como tal, yo digo, igual esto siempre está a mi favor. Y a los 2 días entiendo por qué eso no tuvo que pasar. Entonces, es una manera de vivir tu vida que te trae tanta paz. Y aquí voy a decir una frase que también la entendí en el programa y la mencioné también muchas veces en esas clases, y es: yo ya entendí el éxito que importa y cuál es el éxito del que sobra. El que importa son verdaderamente esas sensaciones de plenitud, de abundancia, de alegría, de amor, de paz, y ya el que sobra es eso, cómo se empieza a materializar. Y a nosotros no nos enseñan a soñar,
De verdad, nosotros juramos que, porque en algún momento, yo no sé en qué redes sociales vimos que este mantenía esto y se vivía así, entonces yo digo, es por medio de cuando yo llegué acá, que yo voy a tener este éxito que se importa. Entonces pensamos que el que importa es el de afuera, y verdaderamente no, porque yo ya vivo mi vida desde una tranquilidad de que si a mí mañana me ponen en cualquier isla o donde caiga, yo ya me voy con el éxito que importa, porque yo me voy con los sentimientos que yo aprendí a elegir ver en cualquier ámbito de mi vida. Entonces yo ya veo la alegría, pero porque la elijo. Yo ya veo la paz porque la elijo. Yo ya veo el amor porque lo elijo. Y no es condescendiente de lo que pasa afuera. Y como lo elijo todos los días, es que yo atraigo las cosas que ya están pasando. Pero es porque lo del mundo externo siempre es un reflejo del mundo interno. Y el día que yo entendí eso fue que se volvió fácil vivir despierta en mis sueños. Antes de eso, no. Entonces, pilas, si uno está pensando que esos sueños se tienen que ver de una manera para uno adquirir esas sensaciones, porque es todo lo contrario, adquiere esas sensaciones, trabájate espiritualmente para vivir desde ahí, para que después de eso venga la materialización que tenga que ser, porque si cuando yo me senté con Alejo, pues mi sueño era tener un podcast súper grande, hoy mi sueño es ser una mentora muy grande. Entonces cuando uno se aferra es al sentir, de yo cómo me quiero sentir, tú le permites a tus sueños fluir, le permites a que el plan se efectúe en ti. Ay, y no... Y se expandan, Sí. porque pues igual, cuando Exacto. iniciamos... Habíamos dicho que la promesa eran 3.000 de Imagínese facturación. eso, oiga eso. 3.000. Y ahora se 17.000. expandió. Bueno, Es que una locura. Y Alejo me decía que eso era inevitable y yo no entendía. Y yo, y vea lo que terminó pasando. me encanta, André. Y ahora, ya sabemos todo lo que hay detrás a nivel espiritual. Ya las personas que nos están viendo lo comprenden, porque es que en realidad es desde ahí, es el desde dónde, más que el qué, porque el qué se desenvuelve solito de Dios. Pero ahora a nivel pragmático, porque tú crees que tú obtuviste estos resultados. Bueno, y aquí sí creo que fue la diferencia, porque es que yo empecé el programa con mucha gente y no todos estamos acá, entonces que siento yo que fue como esas partecitas que es lo que verdaderamente ayudan a que uno logre esos resultados y más. Lo primero es ese compromiso mío, porque tú siempre diste el 100%. Y todos recibíamos ese 100%, pero entonces yo también lo estoy dando. Yo también estoy recordando a que me comprometí en el momento en el que yo entré a esto. Aparte, ¿cuántas veces tú estás rodeado de un privilegio y tú no lo utilizas? Toda la vida está rodeado de privilegios y uno a veces puede generar y verlos desde el estrés y desde la presión o la procrastinación y todo eso, o desde la gratitud y el amor. Marica, y yo veía, pero yo puedo decir groserías. Sí, obvio, claro. Y yo veía cada cosa que salía del programa como un privilegio y algo para agradecer. Y yo era, levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Qué privilegio. Wow, qué gratitud. Voy, porque es un privilegio que yo esté acá, porque para mí es un milagro, porque yo literalmente pedí estar acá. Entonces, ¿cuántas veces a ti te llegan las cosas que tú pides y tú no las apropias y te comprometes con ellas desde el lugar del cual sí las pediste? Y era que tenía que tener por medio responsabilidad, compromiso, presencia, pues como disciplina como tal. Yo me acuerdo que el programa duró 3 meses, entonces eran 90 días, y yo creo que de esos 90 días yo estuve en ese berraco club, por ahí 75, pues, o sea, si mucho falté los domingos, pónganse cuenta. De resto, yo me obligaba a estar ahí, porque es que yo sabía que yo tenía que ser la energía de mis sueños, y mis sueños no van a llegar desde la pereza, mis sueños no van a llegar desde entonces yo decirle a Dios, ay, sí, yo confío en ti, y entonces mi parte, ¿cuándo? Entonces yo pongo a trabajar el cielo y no me pongo a trabajar a mí, no. Entonces por ese lado, Alejo sí puede dar fe aquí que yo era pues comprometida, cámara prendida, porque eso era lo otro. Es como, entonces yo invertí aquí, entonces yo le pedí plata a mi mamá para entonces no estar aquí en excelencia, en 100%. 100%. Entonces eso es algo que verdaderamente uno no puede. Albert Einstein describe la estupidez humana de esta manera, perdón, pero la palabra es muy fuerte, pero la verdad es que sí. Y es que uno siembre lo mismo y espere que salgan cosas distintas. Entonces yo siempre limones y espero que me salgan sandías. No, entonces si tú vas a querer sandías, pon a sembrar las sandías. Las sandías puede ser esa disciplina, la sandía puede ser esa presencia. Entonces es como, bueno, ¿qué tengo que hacer distinto yo esta vez para que esta vez sí sea el cambio, para que esta vez sí pase? Y lo otro es demasiada humildad y apertura. Lo que yo les dije, yo entré en un nivel de rendición y de por favor denme guía, que yo entendí que yo no tenía que hacerlo sola, porque a mí Dios ya me estaba mostrando que yo no estaba sola, y yo terminé ahí por un plan divino, por lo mismo. O sea, en el momento en el que llegaste, como yo me sentí, cómo se dieron las cosas, y yo dije, yo tengo que confiar en que yo me puedo dejar sostener acá.
y que si yo me quedo con lo que yo tengo en mi cabeza, que ya está instaurado por más de 22 años, pues ¿por qué no lo llevo a un lugar donde a mí sí me van a ayudar a cambiarlo? Porque si yo me voy solita en esto, pues puedo repetir lo mismo. Entonces, cada cosa que a mí me llegaba, por ejemplo, un miedo a intentarlo, yo llegaba, audio de 8 minutos donde soy de Alejo, y yo, niños, me pasó esto, y yo no sé qué, y yo me regaba, y ahí estaban ellos para volverme a encaminar, como darme la claridad, como volvamos a la filosofía, volvamos a la verdad, volvamos a tu poder, como volvamos a centrar. Y yo creo que eso es algo que, otro privilegio que la gente no utiliza, es como, tienes a un mentor aquí que verdaderamente está dispuesto a ayudarte, a llevarte de aquí a aquí. Entonces, ¿tú por qué no te permites ser ayudado? Pues como ser guiado. Entonces, yo llevé todos mis miedos, todos. Y uno creo que hay veces no entiende que uno no simplemente tiene que cuidar su luz, sino también su sombra. Entonces, uno dice como, no, sí, a mí me tienen que poner en el lugar donde merezcan mi amor y todo eso, pero tú dónde pones el lugar donde están tus miedos. Lo pones entonces en ese diálogo interno que tú sabes que no te lleva a ningún lado, o lo pones en unas personas que tienen un nivel elevado de conciencia que te van a ayudar, o lo pones en esas personas que admiran para que sí te ayuden a transitar. Entonces, para mí fue entrar desde un lugar de mucha vulnerabilidad también y decir, yo me tengo que dejar guiar, sino entonces cómo me va a convertir. Y muchas veces nosotros somos como, ay no, tengo un problema en mi casa y se lo llevo justo a la amiga que vive pelea con la mamá. Es como, ¿por qué no cuidas tu sombra también? ¿Por qué no cuidas tus miedos? Cuida tus problemas, ponlos en lugares donde te van a ayudar a trascenderlos. Y yo sé que esa vulnerabilidad y esa apertura con mi mentor y con Susi fue lo que a mí me ayudó a trascender eso, porque entonces yo no dejaba que mis miedos se quedaran conmigo una semana, ¿para qué? Si yo tenía un mentor que me iba a ayudar a trascenderlo en una hora o me iba a dar una herramienta para hacerlo, entonces yo le llevaba todo como, ay no, esta persona me dijo que no le gustó la masterclass, y yo Alejo iba desde su experiencia y desde su conocimiento a decirme, yo también estuve ahí. Y mira dónde estamos hoy, porque yo no comí ese cuento, o mira cómo se sienten las cosas, cómo se sintió para ti, André, cómo lo vamos, y yo, pum, listo, ya, me aterrizaba otra vez. Entonces fue esa constancia, yo creo, de llevar mis miedos allá. Me encanta esa humildad, me encanta esa apertura, porque en realidad hace parte fundamental de todo el camino. Que lo traigas acá, total. Genial. Ahora, voy a ir con esa pregunta, y es, ¿dónde crees que estarías si no hubieras accedido al programa? Ay, no, qué miedo. Esa pregunta no me gustó porque me asusta mucho, Alejo. De verdad me asusta porque yo estaba en un punto muy oscuro. O sea, yo estaba muy aburrida, yo estaba sin sentido, sin propósito, como desaliento, perdida. Entonces, a mí me asusta mucho, no porque yo no hubiera podido resolver. La verdad, yo siempre he podido resolver. Pero yo no sé, yo cómo me hubiera sentido con mi vida si yo hubiera empezado así, a resolver como por necesidad y no por potencial, que eso es muy diferente. Entonces, yo creo que me hubiera ahí sí resignado a buscar cosas con seguridad porque no había encontrado la claridad de ese propósito tan lindo, yo cómo lo podía hacer rentable, yo cómo podía hacer que eso fuera lo que me permitiera a mí seguir con mi vida y sostenerla para poder entregar como todo eso tan lindo que yo quería dar. Entonces, a mí sí me asusta pensar en eso, no lo pienso ni siquiera, no quiero, pero yo sí siento que sería un lugar de mucha insatisfacción, de mucha desconexión y de mucha como, ¿cómo se dice? Ese sentimiento de como el hubiera. Yo odio la palabra hubiera, perdón, yo sé que el odio es una palabra muy fuerte, pero yo ahí mismo, yo la voy a decir y yo ahí mismo me digo, el hubiera no existe, porque es que no existe. Y qué horror uno llegar a un punto en la vida donde solo pienses en tus hubieras, ¿eso para qué? Pues triste, de verdad. Si tú tienes un hubiera, y había una pregunta de un ejercicio muy lindo, como tú, ¿cómo te sentirías de verdad si tú llegaras a un punto en tu vida donde te diste cuenta de todo lo que no hiciste? ¿Por qué? Por miedo. Porque no fuiste como el miedoso más valiente. Entonces yo dije, no, a mí esos hubieras no me van a dejar guiar mi vida, antes me van a guiar mis nuevas decisiones para que no sea un hubiera, sino, ve, mira lo que pasó acá, porque lo arriesgué como tal. Entonces sí, yo creo que no estaría contentita, ni feliz ni conectada, entonces gracias a Dios no pasó. Gracias a Dios, me encanta, Amén. me encanta. Bueno, André, ¿por qué recomendarías el programa? O sea, ¿qué le dirías a alguien que tiene dudas de ingresar a Método Misión de Vida? No, es que yo mandaría a todo el mundo para acá, de verdad. Yo creo que es una decisión de mucha valentía, pero es lo mismo, como que, ¿qué le recomendaría a alguien? Ponte a mirar dónde está la verdadera incomodidad. Porque la incomodidad, o dónde está el verdadero dolor, la incomodidad no viene de tomar la decisión de invertir, la incomodidad viene de tú seguir viviendo una vida que tú sabes que no es para ti.
Por ejemplo, cuando uno está en una relación y uno dice como, no, es que qué miedo conversar, porque es que qué horror, qué incomodidad. No, la incomodidad está en no conversarlo. Por eso es que está generando un conflicto para ti. Entonces, ya paremos de quedarnos de nuestra vida y empecemos a mirar dónde está el verdadero conflicto. Y es que puede ser que no te has responsabilizado lo suficiente con ella, puede ser que no has creído lo suficiente en tus sueños y puede ser que luego te topen con personas así, con lugares así donde tú los puedes materializar y aún así no te digas que sí. Yo tengo un lema y es que la vida siempre dice que sí, y yo lo entendí en este programa también, porque Dios es así, Él siempre está como, bueno, pero entonces si tú le dices como, ay, necesito esto, entonces la vida que te dice, listo, sí, necesitas. O que diga uno como, no, es que a mí todo me sale mal, la vida que está diciendo sí. ¿Qué pasa si tú un día empiezas a decir, bueno, y si yo apuesto por mis sueños? La vida que te va a decir, listo, va. Si tú le dices, bueno, voy entonces a responsabilizarme en mi versión más exitosa, en qué lugares tiene que estar, en qué entornos tiene que estar, a partir de quién voy a empezar a creer y a comprar discursos, que eso es otra cosa que yo también hablo mucho en el programa, y es, ¿tú de quién aprendiste los discursos que te cuentas? De personas que dónde están. Uy, y tú una vez me hiciste una pregunta súper fuerte que a mí me encantó y eso me abrió los ojos, y es, André, tú esto que me estás diciendo, que sientes y piensas, lo escuchaste de una persona que a la edad que tiene la vida que tú quieres. Y yo dije, no. Yo, ¿por qué me estoy comprando entonces esto? Y yo, ¿por qué no entonces empiezo a mirar la gente que yo admiro y la gente que tiene lo que yo quiero y lo que a mí me inspira? ¿Qué decisiones tomaron? Que esa gente no llegó ahí de gratis, qué pena. O sea, si hay gente que invierte en ellos, son las personas exitosas. Entonces, si tú quieres eso, siembra lo que tú sabes que te va a dar el fruto para tenerlo. Y la siembra es, invierta en usted, porque es que ese va a ser el recurso más importante. Lo que les digo, yo estoy haciendo, entre comillas, o empecé a hacer lo mismo que yo ya había hecho, pero desde una Andrea muy distinta. Entonces no es, yo voy y compro el conocimiento, porque es que el conocimiento no va a ser sabiduría hasta que no lo apliques, y la sabiduría te lo da desde donde lo aplicas. Entonces, para mí es como verdaderamente siéntate y ten una conversación muy directa con tus sueños, y es, tú eres la persona que verdaderamente los está haciendo realidad con sus decisiones, con sus concepciones, con sus creencias, con sus decisiones, y si no, entonces ya sabes que tienes que tomar un cambio, y ese cambio va a traer miedo, porque ese cambio va a ser desconocido, y todo lo que tenga miedo de por medio es el peaje que tú dejas para tu grandeza. Yo estaba muerta del miedo en esa, o sea, yo cuando le dije a Alejandro que entré, yo le mostraba el celular así, a mí me temblaba todo, yo le decía, Alejo, estoy temblando, y le mostraba, y eso era una maraca así. Y esa es la ruta, esa es la verificación, esa es la banderita verde que te dice, obvio, es que si no te diera miedo, me asustaría más y sentiría que no es algo que verdaderamente me va a impactar, porque entonces significa que va a repetir lo mismo. Y si estoy tan inconforme con esto es porque yo no quiero más de lo mismo. Entonces ahí está. Amén. Amén, 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 amén. Andrea, me encanta. Amo. Gracias, gracias, gracias por compartir tu historia, tu Me proceso, encanta. el desde dónde, o sea, de verdad que todo me encantó. Ay, no, gracias a ustedes, yo estoy demasiado agradecida, o sea, yo todos los días yo agradecida y yo decía, Dios mío, gracias, 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 gracias por, y aquí esto es algo que también voy a agregar en la respuesta del cambio espiritual, y es aprender que es a través de ti, que no eres tú, es a través de ti. Y yo me acuerdo que cada logro que yo tenía, yo te lo llevaba y era como, gloria a Dios, era como, qué bien, estás yendo a través de ti, entonces quitarte de en medio en todo eso es hermoso, porque entonces yo sentía que toda la información que yo recibía de aquí no era como a través, no era de Alejo, era a través de Alejo, y por eso se sentía más real y más bonita, y se sentía como, wow, créele a esto, porque es que está haciendo simplemente un canal para depositar un mensaje que te eligió a ti, porque yo no creo en las coincidencias, sino en las diosidencias, y es como, ya estás lista para recibir la información que mereces y no la que quieres, entonces hágale pues. Y eso es algo que también agradezco mucho, porque yo dije, wow, qué privilegio haber vivido esto, y gracias a eso yo hoy puedo construir en un lugar donde yo también intenciono todos los días que sea a través de mí, y eso es lo que a mí también me ha hecho como gozármelo verdaderamente y vivir desde la plenitud de que esto, no estoy sola, nunca lo estuve, tuve un acompañamiento demasiado lindo y sigo sintiéndome demasiado acompañada frente a esto. Entonces no, algo gratitud infinita, no simplemente por este espacio, sino por todo lo aprendido, por todo lo que me ayudaste a cambiar mi vida, a construir, y más que decidir la facturación, para mí lo más valioso fue la Andrea que salió de aquí, que era lo que yo verdaderamente estaba buscando, ese es el éxito que importa, el otro fue el que sobra. Entonces gracias, estoy Amén, muy amén, agradecida. amén, amén. Gracias. Gracias a todos los que están viendo este episodio. Y si tú también quieres tener esos resultados increíbles, así como Andrés los tuvo, puedes agendar una sesión uno a uno aquí en el link de la biografía para darte el diagnóstico de cómo te podemos ayudar y apoyar en todo este proceso para tener estos resultados increíbles. Dios te bendice. Bye. Un abrazo. Me encanta. Bendiciones.